Shalom comunidad, somos la familia Predmore Guzmán. Yo soy John Predmore, fundador de la Keilat. Conozco a la familia del pastor Raúl desde hace muchos años y esta es mi esposa Luisa. Shalom querida comunidad, yo soy Luisa Guzmán, pertenezco a la comunidad hace 18 años, donde conocí a mi amado esposo. Sí, nosotros nos conocimos en la comunidad, nos casamos en Joel y hace 8 años estamos en Estados Unidos, en el estado de North Carolina, estamos en este momento. Y tenemos 2 hermosos hijos, Einat de 6 años y Jacob de 2 años. Y hoy nos ha correspondido hablar de una de las parashas más interesantes, definitivamente no la que todo el mundo se pide, la de Coré, donde habla de números 16:1 al 18:32 y la lectura también de los profetas de Primera de Samuel 11:14 al 12:22. Pero antes de comenzar, mi esposita quiere hacer una corta oración. Gracias, Señor Yeshua, por permitirnos compartir tu palabra. Sé tú hablando por medio de nosotros, que el mensaje que transmitamos llegue a cada una de las personas que nos están viendo. En el nombre del Señor Yeshua. Amén. Ok. Como hablábamos hace un par de minutos, esta parashá es un poquito particular porque hay muchas otras parashás que son muy positivas y que todo el mundo, ¡oh, qué bonito! Lamentablemente esta parashá tiene un par de instancias donde el pueblo se rebela en contra de Moshe y pues nosotros al estudiar la parashá y prepararnos hicimos como un pequeño recuento y queríamos resaltar algunas cosas que se nos hacían interesantes. Entonces pues la parashá de Corá habla al principio de Corá, que es una de las personas que se rebelan, junto a Datán y Abirán y 250 otros líderes de la comunidad. Después de eso se rebelan en contra de Moshe. Hay consecuencias cuando ellos hacen eso. Moshe y Aarón hacen un proceso ahí con el Señor de mirar quién tiene la razón. Hay consecuencias al Señor darle la razón a Moshe y Aarón. Después de eso hay una segunda queja y vuelven a haber consecuencias de esa queja. Moshe y Aarón vuelven e interceden esta vez y Aarón se pone literalmente en esa brecha salvando al pueblo a pesar de que el pueblo estaba quejándose en contra de él y Moshe. Después el Señor dice, bueno, voy a poner stop a esto, voy a dar una señal y sé que es algo que te llamó la atención bastante. Sí. Y después de eso habla sobre leyes y sobre las ofrendas y el servicio de los levitas. Pero, Luisita, ¿qué fue lo que te llamó la atención? Hablábamos de esto antes. Sí, realmente lo que me llamó la atención fue que fueron 250 más 3 líderes. Entonces no eran como cualquiera, eran personas importantes. Sí, fue un gran número que se consideró para seguir la queja. Y eran familiares de Aarón, porque eran levitas de la misma tribu de Aarón. También ayer cuando hablábamos de esto, a ti te llamó mucho la atención de la parte de las varas, ¿cierto? Sí, la vara que, o sea, todos pusieron su vara y el Señor era el que iba a decidir realmente. O sea, todos fueron por igual, pero Él iba a decidir y el que decidiera Él era el que iba a hacer las 12 de las 12 tribus. Ajá. Y a mí me llamaba la atención también una parte donde dice que, déjame ver, lo busco, creo que es el versículo 12 del capítulo 16, donde, bueno, ya había sucedido lo de Corá. Corá se rebeló y utilizó un lenguaje un poquito fuerte en contra de Moshe. Moshe se lo devuelve y dice, no, Corá decía, ustedes han ido demasiado lejos.
y hace su argumento, y a ojos humanos uno diría, uy, pues tiene razón, está diciendo que todo el pueblo es santo, y sí, el Señor dice que todos somos santos, pero termina diciendo, pero puesto que todo el pueblo es santo, ustedes, ¿por qué se están enseñorando de nosotros? Y bueno, ahí ya empieza a ser como el problema. Como que si utiliza las mismas palabras del Señor como para tratar de sacar provecho de su argumento. Pero lo que se me hacía interesante después de todo eso, después de que Moshe le contesta, es que él manda llamar a Datán y a Abirán. Y ellos dicen que no van a ir ante Moshe. Okay. Primero que todo, pues, líder, el presidente te llama, tú vas. No, sí, pero ellos dijeron no. Y ellos dicen, ¿te parece poco habernos sacado de la tierra donde abundan la leche y la miel para que ahora quieras matarnos en este desierto y dártelas de gobernante con nosotros? Y más adelante dice que todavía no has podido llevarnos a esa tierra donde abundan la leche y la miel y darnos posesión de campos y viñas, y lo único que quieres, Moshe, es engatusar a la gente. Se me hacía muy interesante eso porque, pues primero hay como una contradicción. Primero dice, que nos sacaste. Y luego dice, no nos has llevado todavía. Entonces, bueno, o sea, ¿fueron? ¿Estaban o no estaban? Y bueno, ¿y cuál es la tierra de leche y miel? O sea, ellos están en el desierto, no están dentro de Israel. Entonces eso nos llamaba la atención y entrábamos a estudiar un poquito realmente de la parashá anterior y nos dábamos cuenta que realmente esta queja en cierta manera va relacionada con lo que sucedió en la parashá anterior, cuando van los espías y los 10 traen las malas noticias. Es más, traen buenas noticias, pero le dan un tinte malo cuando los 2 espías que sí dan la buena noticia tal como es, dicen, mira, esto es esta fruta gigante. Los otros dicen, sí, pero si la fruta es así de gigante, ¿cómo son de gigantes los que viven ahí? Esta tierra es demasiado buena para nosotros. Es como que no nos merecemos, no podemos. Y entonces, Señor que se pone bravo les dice, bueno, si ustedes no me han creído, no van a entrar a la tierra prometida. Y entonces ahí sí, como niños pequeños que a veces somos, dicen, no, ahora sí vamos a conquistar la tierra, hemos pecado. Decían en una parte, subamos al lugar que el Señor nos ha prometido porque hemos pecado. Ahora sí vamos a tomar la tierra. Y era interesante que en la parashá de esta semana dice que ustedes nos sacaron de esa tierra. Ustedes nos sacaron. ¿Te parece poco habernos sacado de la tierra donde abundan la leche y la miel? Y pues realmente en la parashá anterior dice que entonces ellos se empecinaron a subir a la zona montañosa a pesar que ni Moshe ni el arca del pacto del Señor salieron del campamento. Entonces realmente es como esa frustración que siente el pueblo, y hablábamos con Luisita que tal vez era como una lucha existencial de que habían salido de Egipto. Cuando estaban en Egipto eran esclavos y no tenían ningún propósito, solo era trabajar. Salen de Egipto y el Señor les da un propósito y dice, bueno, van a adorarme, y allí como que les desglosa todo el plan. Los voy a llevar a la tierra prometida y van a tener todas estas bendiciones. Y como que en el momento de tomar posesión cometen un error bastante grave y ahora quieren forzar que las cosas sucedan basado en sus expectativas y no lo que el Señor ha decretado. No era necesariamente la voluntad original del Señor, pero Él dijo, bueno, 40 años tienen que pasar. Ustedes que se quejan que los niños no van a ser oprimidos y matados por estos gigantes, pues los niños sí van a tener la fe para poder entrar. Y entonces en esto es como que el pueblo todavía está luchando con eso y se inventan argumentos para tratar de destronar al liderazgo. Y pues yo presumo que tal vez estaban tratando de hacer eso para entonces tratar de entrar y decir, no, nosotros
no vamos a morir acá en este desierto, no podemos morir, no, el Señor tiene que tener un propósito con nosotros. Y como que todos esos argumentos como basándose supuestamente en la santidad del Señor, toda la congregación del Señor es santa, o acá que ustedes nos sacaron cuando la palabra dice, no, ni Moshe ni el arca se movieron, ellos que quisieron entrar fueron derrotados y salieron, eso es cuento aparte. Y que no han podido tomar posesión, pues eso no fue culpa de Moshe ni Aarón. Entonces están como ladrando en el lugar equivocado. Pero entonces eso nos hacía caer en cuenta de un tema, y me gustaría, Dudu, si pusieras el primer versículo. Que es en Números 18.1. Entonces, Números 18.1 habla, dice acá, el Señor le dijo a Aarón, todos los de la tribu de Leví se expondrán a sufrir las consecuencias de acercarse a las cosas sagradas, pero de entre ellos solo tú y tus hijos se expondrán a las consecuencias de ejercer el sacerdocio. Nosotros veíamos, también cuando hablábamos de esto, era interesante que esta parashá y la parashá anterior tienen como un flujo. Primero habla como la historia de lo que está sucediendo y después está seguido de unas leyes. Y suponemos que esas leyes están relacionadas con la historia. Los que se sublevaron eran levitas y tal vez estaban tratando de sacar provecho de su estatus, de su posición dentro del pueblo. Y acá el Señor les da unas leyes después de todo este rollo que se arma, yo creo que para prevenir que eso vuelva a suceder. Y el Señor comienza hablando de consecuencias. Entonces, eso era como lo que nos llamó mucho la atención. Las consecuencias, que a pesar de, o sea, que todo tiene consecuencias, ya sea bueno o malo, las decisiones que uno toma siempre acarrea una consecuencia. Y sí, hay cosas que las consecuencias no son tan trascendentales, pero hay otras que sí lo son. Trascendencia. Y pues es algo obvio, especialmente uno de padres, algo que les enseña a los hijos desde bien pequeños, todo tiene consecuencias, ¿verdad? Pero es interesante como si nos vemos reflejados, si creemos que el Señor nos dio la Torá, incluyó estos pasajes un poco difíciles, o sea, no son, no halagan al pueblo del Señor para nada, pero pueden ser como un espejo donde a veces a nosotros se nos olvida que hay consecuencias. Sí. Y que hay ciertas consecuencias trascendentales. Y en este caso, esta sublevación fue la consecuencia de una queja. ¿Sí? De una queja. La queja, se quejaron y vino el castigo, la consecuencia. 40 años como en el para desierto. Tener que sacar esa queja de adentro y transformarse en esperanza, transformándose en confianza en el Señor 40 años después. Pero a veces estamos en una lucha donde tal vez nos ponemos una capa espiritual y tapamos esa consecuencia con argumentos tratando de forzar la voluntad del Señor. Y esa es otra parte que... ¿Es nuestra voluntad o la voluntad de...? Entonces a veces como que estás en esa lucha y como que tratas de lograrlo, pero ahí sí como decimos en el argón cristiano o creyente, estás luchando en tus fuerzas. Pero a pesar de eso, como que hacemos lo mismo que Datán y Abiram, lo mismo que Corá, que lo cubrimos con una espiritualidad. Entonces decimos, no, yo estoy orando por eso, hermano, o acompáñeme, vamos a ayunar por esto. Y pueden haber momentos donde realmente, no sé, tal vez no es la voluntad del Señor, o tal vez lo es, o tal vez estamos opuestos a eso, tal vez como sucedió en los profetas, o el mismo Moshe que al principio no quería ir porque no se sentía capacitado. Bueno, ¿y cómo sabemos qué es la voluntad? O sea, ¿cómo sabemos? ¿Cuándo sabemos qué es la voluntad? Pues una parte que siempre tenemos claro es la Torá, que nos guía. Nos habla.
Pero claro está, la Torá no te dice exactamente, o sea, la Torá no te dice, bueno, para este problema tienes que ir a trabajar más o dedícale más tiempo a tu familia, esa es la solución a tu problema. No lo va a decir así exactamente, sino que tienes que escudriñarlo con la guianza del Espíritu y te puede ayudar un poco, pero también a veces el Señor habla a través de otras maneras. Como un consejo. Consejo de una persona apropiada, pero al fin y al cabo la decisión es tuya, ¿cierto? O sea, la palabra te instruye. Recibes el consejo. El consejo te trata de guiar. Sí. El espíritu te trata de tocar. Es la actitud del corazón. ¿Cómo es la actitud que tú tienes? Si está abierta ese consejo, esa instrucción o no. Y escuchar la voluntad del Señor. Muchas veces no es lo que uno quiere o no es lo que uno espera. Dice, no, el Señor no me habló y no es eso. O puede que sí. Pero Luisita, ahí es interesante porque es fácil decirlo como lo estás diciendo. Pero para mí era muy trascendental lo de ver de la parashá desde ese contexto de la parashá anterior. O sea, es un pueblo que literalmente cuando estaban ahí habían llorado toda la noche y dijeron, nuestro sueño se ha acabado. Yo no voy a ver la tierra prometida. Después de ese ser el único propósito que tenían. Entonces, hay veces es duro porque tal vez el Señor tiene un propósito y cometemos un error o no le seguimos el camino al Señor y Él tiene que llevarnos por un camino más largo o más pedregoso del que tal vez Él hubiera querido, y ahí es donde nos podemos desanimar, ahí es donde podemos tratar de sacar excusas, inclusive echarle la culpa a Él. ¿Por qué no he podido esto que tú me prometiste? Pues tal vez a veces nos toca mirarnos en el espejo. Y pues, a contraste de eso, era también interesante lo que veíamos en Moshe y Aarón, ¿no? Sí, la confianza en Él y tener humildad. Moshe y Aarón fueron humildes y sabían quién era el Señor y qué era lo que les había encomendado. Sí, o sea, el pueblo se sublevó en contra de ellos y ellos se tiraron rostro en tierra. Y yo pienso que Moshe y Aarón ya sabían la respuesta que el Señor iba a dar. Sí. Pues lo conocen, saben el corazón del Señor. Pero sin embargo ellos dijeron, bueno, Aarón toma tu incensario y los otros tomen los suyos y vamos a ver a quién el Señor escoge. Listo, el Señor hace lo que hace y acaba con todo ese pueblo. Una de las cosas que me llamaba la atención era también que al otro día volvieron a quejarse y dijeron, Moshe, ¿por qué has matado al pueblo escogido? Moshe no hizo nada, fue el Señor. Sí. Pero tal vez de ahí pienso que era como esa lucha existencial de que no querían abrir los ojos a una realidad, que eran la consecuencia de sus pecados cada vez. Y vuelven y murmuran y se quejan en contra de Aarón y de Moshe. Y ahí es donde se desprende esa plaga. Y me encanta el corazón de Moshe, que se tira a la tierra con Aarón. Y cuando el Señor dice que se empezó a desatar la plaga, lo primero que él dice es, Aarón, ve, toma el incensario y párate en medio del pueblo. O sea, esa actitud tan bonita, humilde. Y de a pesar de que todas esas personas están tratando de causarles daño, de perdonar y devolverles ese mal con bien. Y así logran salvar a mucho del pueblo. Entonces, es como ese contraste de cómo está tu relación con el Señor, de si tú estás luchando en tus fuerzas para cumplir un propósito, así sea muy santo, o si tú tienes la confianza, o sea, para la humildad para escuchar la voluntad que Él tiene. Así sea difícil. Así sea difícil y así sea la que no estás esperando o la que tú no quieres escuchar. Porque me imagino que Moshe y Aarón tampoco, o sea, no querían lidiar con un pueblo tan terco, tan difícil. Tan difícil. O sea, era difícil para ellos. Claro. Pero ellos tuvieron una actitud de aceptar eso con humildad, diciendo que esta es la tarea que el Señor nos encomendó.
Entonces, eso es como la teoría. Nosotros queríamos compartirles una parte de testimonio en estos últimos minuticos. Veíamos un poquito de esto en nuestras vidas. Hace muchos años, o sea, como hablaba anteriormente, en Jovel yo comencé. Y después de 3, 4 años que comenzamos a andar en el mesianismo, yo tuve que viajar a Estados Unidos a estudiar. Después volví a Colombia, después volví a Estados Unidos a trabajar después de varios años. Y estando acá en una vida muy tranquila, muy plácida, siempre tenía la costumbre de ir a Pesach a celebrar con Joel. En uno de esos Pesachs, cuando estábamos en el cubo, una señorita que se me quedaba mirando, que tenía unos ojos muy bonitos. Pero nunca nos habíamos hablado. Es más, yo creía que mi esposita era la mamá de su sobrino. Entonces, obviamente no le iba a hablar. Pues no en ese sentido. Y esa vez, como a los 2 días, yo estaba acostado en mi cama, en la cama donde mi mamá. Y me acuerdo hasta en qué posición estaba yo. Yo estaba mirando hacia la pared, acostadito, tranquilo, pensando, seguro me acaba de despertar y tenía esos pensamientos así, a veces uno como que se le viene. Y sentí literalmente que el Señor me hablaba al corazón diciendo, oye, ¿y por qué no trabajas desde Colombia? Y yo dije lo que cualquier persona diría. Oye, ¿por qué no? No, era como raro. Yo nunca he sido una persona así mística que diga, bueno, el Señor te habla y te dice que vas a desayunar y que te... Pero sucedió. Empecé a indagar en mi corazón, a orar y como que trataba de ir paso a paso, y cada vez que iba paso a paso veía que la puerta se iba abriendo un poquito más. Pero en todo ese proceso yo no tenía claro si eso era la voluntad del Señor 100%. A pesar de orar, a pesar de buscar la palabra, a pesar de tratar de indagar si era posible o no. Que era una decisión. Porque era una decisión trascendental. Hablé con mi familia, el consejo, y hay que saber de dónde viene el consejo. Porque pueden haber personas muy sabias, pero tal vez no están sintonizadas con lo que el Señor quiere hacer en ese momento. Y hablé con un familiar que me decía, no sea tonto, ¿qué le va? ¿Cómo va a hacer eso? Se viene para Colombia, va a perder su trabajo. Y por medio de su trabajo es que usted puede ir a Estados Unidos. Entonces, queda atorado acá. Seguí indagando, seguí orando. Y llegó un momento donde en mi oración y buscando en la palabra, llegué a entender una cosa, y es lo que queríamos transmitirles. Que si tú haces esas cosas, si confías en el Señor, si tienes la humildad, si indagas de Él con un corazón puro, realmente buscando su voluntad, no buscando lo que tú quieres hacer, puedes tener la confianza de que aun si te equivocas, Él te va a guiar. Entonces, para mí eso me dio mucha paz, porque yo dije, Señor, yo creo que tú me estás llamando a hacer esto, pero me puedo equivocar, puede ser mis emociones, no creo que son mis emociones, porque lo he chequeado y he orado y he buscado consejo y todo esto, pero aún así puede ser que esté equivocado, pero yo confío que si es así, tú puedes arreglar la cosa. Bueno, acorto la historia diciendo de que después de como 1 año de haber llegado a Colombia, de haber tomado esa decisión, fue que conocí a mi esposa. Y entonces todo lo que he vivido de ese momento adelante ha sido un fruto de ese momento, de esa relación con el Señor, de humillarme, de aceptar su voluntad, así no fuera lo que yo quisiera o así fuera lo que quisiera. Nos casamos y tuvimos que pasar por ese mismo proceso. Estamos felices en Colombia, felices en Jovel, y el Espíritu nos tocó diciendo, es tiempo de volvernos a Estados Unidos. Hicimos ese mismo proceso, llegamos acá y hemos podido ver que el Señor nos ha llevado a muchos caminos, nos ha enseñado muchas cosas y hemos visto la bendición sobre nuestros hijos, sobre todo. No es un camino fácil estar por fuera de la tierra donde naciste. Definitivamente no es algo que nosotros hubiéramos escogido, honestamente.
Colombia estábamos mucho mejor Sí. a ojos humanos. Pero el Sí. Señor sabía que necesitábamos Vamos a estar estar acá acá. para desarrollar nuestro carácter y ayudarnos a crecer en muchas áreas y forjar esta familia que tenemos. Sí. Entonces, pues, con mucho amor queremos compartirles esa palabra y quisiéramos, Dudu, terminar resaltando un segundo versículo que es Miqueas 6:8. Este versículo es algo que nosotros amamos mucho, que nos ha llegado mucho, porque es como un buen resumen de lo que el Señor, pues ahí lo dice. ¿Qué espera de nosotros? Que practiquemos la justicia, los mitzvot, la tzedakah, que seamos misericordiosos y si seguimos a Él y que nos humillemos ante el Señor. Hay una traducción que dice que el Señor espera es que caminemos junto a Él de manera humilde. Y pues para nosotros eso es un buen resumen de esa enseñanza que el Señor nos ha permitido y que seguimos aprendiendo, porque es ese tipo de enseñanzas que requiere toda una vida. Entonces, pues tener la humildad de caminar junto a Él, de cuidar lo que decimos, de no llamar algo que es incómodo o algo que nos llama a crecer como algo malo, como sucedió en aquel tiempo. O si estamos en una situación por culpa de nosotros, aceptarlo y confiar en Él. Sí, sí, ora. Bueno, Abba Kadosh, gracias por esta noche, por esta tarde, por este día, por todo lo que tú has hecho para que estemos acá, por darnos el alimento, darnos el techo, Señor, darnos la salud y la capacidad de entender tu palabra. Te oramos, Padre, que seas tú bendiciendo la comunidad Yovel, que seas tú bendiciéndola de una manera especial, Señor, con mucha sanidad, Señor, con mucha provisión, con mucho amor, con mucha unidad, Padre. Que en este tiempo que los días son malos y que hay muchas tormentas afuera, Señor, que cada una de las familias que nos escuchan puedan tener un arca en su hogar, que puedan resguardarse y puedan proclamarse, Señor, la salvación que tú prometas a cualquiera que se cobija bajo ti. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por este tiempo. Te doy gracias por mi esposita y mis hijos y por lo que tú nos ayudas a crecer cada día. En el nombre de Yeshua te bendecimos. Amén. Amén. Bueno, shalom. Shalom, querida comunidad. Esperamos poder hablar y verlos pronto.